A continuación, cedo la palabra al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem y moderador del tercer panel denominado Avances y retos de gobierno abierto en la era digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias a nuestra directora de capacitación y bienvenidos a este tercer y último panel del sexto Foro Internacional Infoem, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información. Y el día de hoy también hablaremos precisamente sobre otro tema que se refiere a avances y retos de gobierno abierto en la era digital, para el cual nos acompañan expertos internacionales en la materia, quienes van a compartir con nosotros sus reflexiones para abordar precisamente sobre esta agenda compleja, no solo por los matices, digamos, conceptuales que puedan presentarse, sino también por los retos que tenemos de su implementación, especialmente pues en entornos democráticos que todavía están en vías de consolidación. En este sentido, hablar de apertura institucional resulta indispensable, especialmente en la búsqueda de esquemas de gobernanza, pues que procuren el bien común de la ciudadanía. Y es que no solo se trata de pensar el gobierno abierto, digamos, como esa caja de cristal desde la que se puede observar pues el quehacer cotidiano de las autoridades, sino como un estilo de vida verdaderamente institucional que privilegia el contacto de los gobernantes con los gobernados para ese diseño, para la implementación, la evaluación conjunta y sobre todo permanente de estas políticas que buscan resolver problemas públicos pues importantes, fundamentales, básicos. Y desde luego, bueno, lo anterior implica un reto importante en términos de cómo generar confianza, cómo generar valor público en la toma de decisiones y encontrar maneras innovadoras, a veces resilientes para adaptarse a los entornos pues donde las tecnologías de la información, de comunicación también juegan un papel preponderante en esta era digital. Bajo estas consideraciones, se inscribe precisamente el diálogo con nuestros expertos, a quienes agradezco su gentil, su amable participación y saludo con mucho gusto al doctor Álvaro Ramírez Alujas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, a la doctora Esther Kaufman, coordinadora general de la Red Académica de Gobierno Abierto, quien se une también a esta mesa, y al doctor Alberto Ortiz de Zárate, director y fundador de alorza.net, y quien también es un gran experto. Se están proyectando en la pantalla las currículas, las semblanzas de nuestros invitados. Y yo quisiera ya, sin más preámbulo, sobre todo para aprovechar de manera importante pues el escucharlos a estos expertos, y le pediría al doctor Álvaro Ramírez Alujas pues nos pueda participar de su intervención, y de nuevo reiterar el agradecimiento por la participación de todos y bueno, pues saludar a todos quienes nos están además escuchando y viendo pues por las redes sociales y por los que están también de manera presencial. Saludo a mis compañeros Eva Baid, a Javier Martínez, a Zulema Martínez. Y bueno, pues adelante, doctor, por favor, bienvenido siempre al Infoem. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muy buenas tardes desde Santiago de Chile. Un placer estar contigo, Gustavo, y agradecer la invitación de parte del Infoem y también de compartir espacio con dos maravillosas personas en este panel, que es Esther Kaufman, ¿no? Con la que hemos tenido muchos espacios de debate en estos temas, y también con mi gran amigo Alberto Ortiz de Zárate, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Esto es lo bueno y lo bonito del entorno virtual, de que uno se puede encontrar justamente en estos espacios. Y nada, un agradecimiento por la invitación. Y la verdad es que lo que quiero comentarles hoy día, yo creo que más que la presentación, esto yo creo que tiene más que ver un poco con el debate que podemos generar, ¿no? Y la conversación que podemos también establecer acá entre los panelistas. Tiene que ver con el contexto justamente de, yo venía escuchando un poquito antes el foro, digamos, y creo que hay muchos elementos que seguramente con Esther y con Alberto vamos a poder de alguna manera articular desde esta perspectiva de cuáles son
los retos, ¿no?, del gobierno abierto en el contexto de la era digital y sobre todo en el espacio en el que hemos estado en este último año y medio, ¿no?, que en el contexto de la crisis y la pandemia, esto ha generado muchos problemas, pero también muchas oportunidades de poder, de alguna manera, afianzar los principios, los valores, ¿no?, y todo este enfoque, digamos, de apertura institucional que tiene que ver también con cómo asumimos este presente y este futuro, ¿no? Entonces voy a hacer una breve presentación, aprovechando los minutitos que tengo, y como les digo, contextualizando mucho de lo que les voy a comentar, ¿no?, desde esta perspectiva de lo que ha significado, ¿no?, la crisis sanitaria global y cómo creo que esto ha sido un excelente espacio de oportunidad para poder darnos cuenta, ¿no?, de que en materia de gobierno digital o de transformación digital, más que el tema de lo digital, tenemos que enfocarnos un poco en el tema de la transformación, de qué es lo que involucra esa transformación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista institucional, desde los desafíos que tenemos en materia de acceso a información pública, protección de datos personales, el tema de rendición de cuentas, obviamente, y también de participación y colaboración de la ciudadanía. Solamente para partir, digamos, acá hacer un pequeño, digamos, espacio para quienes nos escuchan, ¿no?, hoy día. El concepto de gobierno abierto, bueno, no es nada nuevo, tiene una tradición histórica que viene muy de la mano de los movimientos que abogaban por el acceso a información pública y por mecanismos de rendición de cuentas más robustos, ¿no?, que permitieran el control social del poder público. Y en ese sentido, bueno, desde el 2008, 2009 en adelante, este enfoque, digamos, genera un nuevo posicionamiento a nivel global, muy relacionado con el uso, efectivamente, de las tecnologías, ¿no?, el uso de toda esta emergente cantidad de plataformas digitales y herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida. Y desde esa perspectiva hay como una especie de, digamos, de redescubrimiento, ¿no?, o de reposicionamiento de esta agenda global, muy vinculada a lo que ustedes ven en pantalla, ¿no?, y que también ha sido parte de la discusión en este foro. El tema de la transparencia y el acceso a información pública como el corazón, como uno de los elementos fundamentales de este movimiento global. Los temas de participación ciudadana, entendido como el conjunto de herramientas institucionales que permiten y facilitan, ¿no?, la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no?, en la posibilidad inclusive también de tener espacios para co-crear y formular colaborativamente, ¿cierto?, políticas públicas, implementarlas, evaluarlas en conjunto. El tema de la rendición de cuentas, que como decía antes, tiene que ver con este elemento fundamental en una democracia, ¿no?, de la exigibilidad para nuestras autoridades de que permanentemente nos estén informando sobre cómo toman las decisiones, sobre la evidencia en la cual se fundamenta, ¿cierto?, la hechura de las políticas y la implementación de las políticas públicas. Y finalmente, el tema de la colaboración, que yo diría que ahí está parte de esta, digamos, agenda intensiva de uso de herramientas digitales, de uso de plataformas, de incorporación del concepto de innovación pública de manera mucho más orgánica al sector público y a su esfera. Y en ese sentido, en estos últimos 10 años, aprovechando también que estamos con Alberto y Esther, digamos, se celebran justamente además 10 años desde que se creó la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la iniciativa multilateral que instaló globalmente estos temas. Y en ese sentido, cuando uno mira el contexto de Latinoamérica, particularmente, que lo que me ha tocado ver un poco a mí en esta historia, yo la verdad es que, bueno, vengo haciendo algunos trabajos vinculados con el monitoreo de esta agenda a nivel regional, y una de las cosas interesantes, y aquí ya entrando en materia, tiene que ver con que cuando uno ve, digamos, hacia dónde ha venido apostando esta agenda, por lo menos en el contexto latinoamericano, y usando justamente una nomenclatura que la Alianza para el Gobierno Abierto venía desarrollando desde que partió en septiembre del 2011, ellos tenían 5 áreas estratégicas o 5 áreas de desafío en materia de cómo promover esta agenda de apertura institucional, que son, digamos, estos 5 conceptos: mejoramiento de los servicios públicos, ¿no?, que tiene básicamente que ver con simplificarle la vida a la gente, simplificar trámites, digamos, portales únicos de acceso a la ciudadanía a ciertos bienes y servicios, los temas justamente de reducir la burocracia desde el punto de vista más clásico, tradicional. Una segunda área que tiene más que ver con el incremento de la integridad pública, donde están los temas de acceso a información, donde están todos los desafíos vinculados con robustecer los mecanismos de rendición de cuentas, tratar de aprobar o perfeccionar mecanismos de acceso a información en aquellos países en los cuales no existía este tipo de legislaciones.
Un tercer área que tiene más que ver con los temas de gestión efectiva de recursos públicos, donde está todo el tema de transparencia presupuestaria, de combate a la corrupción también, ¿no? De acceso a información vinculada con el tema de compras y contrataciones públicas, entre otros. La creación de comunidades más seguras, que tiene que ver con los temas de justicia, que tiene que ver con los temas de seguridad, pero también que tiene que ver con los temas de cambio climático. En ese sentido, ha ido, digamos, generándose una evolución de la agenda, particularmente desde el año 2015 en adelante, y finalmente los temas de incrementar la responsabilidad corporativa, entendiendo que no es solamente gobierno abierto entendido como el poder ejecutivo, sino que otras instituciones del Estado, otros espacios institucionales, y también que esto sirva de reflejo para que el sector privado también, la academia, la sociedad civil, ¿no? Asuma estos desafíos. Y en ese sentido, algo muy interesante en esta agenda es que en estos 10 años, ¿no? Prácticamente más del 50% de los compromisos de gobierno abierto han estado ligados al incremento de la integridad pública, ¿no? Y en ese sentido, en el contexto latinoamericano, esto ha significado que algunos países, entre ellos Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil, ¿no? Hoy día tengan leyes de acceso a información pública y hayan de alguna manera iniciado un camino institucional mucho más robusto en estos temas. Pero particularmente fíjense que tal como hay un 50% de compromiso en esta agenda vinculada con estos temas más de construcción de institucionalidad, hay un 26% que tiene que ver con el tema de mejoramiento de los servicios públicos, ¿no? Y es allí donde nos encontramos con estos desafíos de los retos digitales. ¿Cómo cambiamos la infraestructura pública desde el punto de vista de usar, ¿no? De manera intensiva las tecnologías para favorecer una relación no solamente más horizontal, más directa, ¿no? Más amable inclusive, ¿no? Hacia la ciudadanía en la prestación de bienes y servicios, sino que también cómo hacemos un mayor espacio de complicidad con los actores, digamos, y con la ciudadanía en este proceso. Entonces, y esto, digamos, ligado justamente al contexto que les decía yo, cuando uno ve estos esfuerzos que se han venido desarrollando institucionalmente en estos años, la agenda yo creo que se ha instalado con mucha fuerza, pero la crisis del COVID hizo algo que aquí lo podemos conversar después, que yo creo que ninguno de nosotros soñó en algún momento, y es que posicionó de manera protagónica los temas de acceso a información pública y de datos abiertos, además de reutilización de información pública como un elemento central en, digamos, tratar de mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Y en ese sentido se combinan, por un lado, todos los temas de poner de relieve a nivel global la necesidad de tener información, ¿no? En tiempo real, oportuna, adecuada para poder tomar decisiones. Y también esto generó un despertar en la ciudadanía de lo importante que son los datos abiertos, de lo importante que es la información pública, pero también como combinación en ese mismo territorio, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar el acceso a esa información desde el punto de vista del entendimiento, de que sea legible, de que sea accesible directamente? Y ahí, a propósito también de la alianza, desde el año 2020, el año pasado, la propia alianza generó herramientas para monitorear un poco el proceso de qué es lo que había pasado con estas normativas, ¿no? Y muchas de ellas, a propósito del debate que han tenido esta mañana, fueron o suspendidas, ¿no? En algún momento, ¿no? O de alguna manera se ajustaron al contexto de la crisis por no poder responder a las solicitudes de acceso a información pública, o inclusive en algunos casos por temas vinculados por tratar de resolver los efectos de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno mira este fenómeno global, ¿no? Y aquí ya yéndome al tema de la transformación digital, muchas iniciativas se relacionaron con el tema del uso de datos de manera intensiva para lograr de alguna manera acompañar y responder a los distintos efectos de la crisis, y es aquí donde aparece el fenómeno de lo digital con mucha fuerza, ¿no? La transformación digital como una necesidad de nuestras instituciones públicas y de la sociedad civil también, el sector privado y de la academia, de poder contribuir de alguna manera al uso intensivo de estas herramientas en el formato de contribuir, ¿no? En aquellas áreas en las cuales el sector público no era capaz de responder de manera tan proactiva, ¿no? Y aquí, bueno, voy a la última parte que tiene que ver con este tema de la transformación digital. Yo no sé si la han visto en alguna otra presentación, pero a mí me parece que esta imagen que viene a continuación es clave, ¿no? Porque este ser microscópico, ¿no? Este famoso COVID-19, hizo, y aquí va a ser muy buena la conversa con Esther y con Alberto, porque lo que no hicimos en 20 o 25 años de modernización o digitalización del sector público, tuvimos que hacerlo apuradito en 6 meses, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, forzosamente, hubo un proceso de aceleramiento muy intensivo en nuestras administraciones de cómo incorporar la tecnología y el uso intensivo de esto
de manera que la transformación digital, que como decía antes, tiene que ver con lo digital, pero profundamente nos dimos cuenta que acá lo digital era un commodity, que había que ver, repensar estructuras organizacionales, repensar procedimientos, procesos administrativos ligados justamente a la provisión de bienes y servicios, nos llevó a cuestionar, por un lado, el avance de la agenda de gobierno digital en estos últimos años. Nos obligó a dar un pasito atrás y ver, bueno, nuestras instituciones están diseñadas en un concepto, digamos, de apertura y de cambio digital en origen, en su código genético, o tenemos que repensarlas totalmente. Y en esa esfera, justo lo que sucedió, obviamente, que nos dimos cuenta de que teníamos brecha digital, de que teníamos falta de capacidades, no solamente de parte del sector público, de compartir bases de datos, de apostar justamente por una interoperabilidad en términos, digamos, más holísticos, de tener plataformas de servicio pensados desde la perspectiva ciudadana, y nos dimos cuenta justamente que en este espacio había mucho trabajo que desarrollar previamente, ¿no?, a este tema de la transformación digital. Entonces, ya para ir cerrando, estos fenómenos, digamos, de transformación digital también nos llevaron a, que son un poco los desafíos, los retos que también hemos escuchado esta mañana. El tema de estas nuevas herramientas tecnológicas, blockchain, inteligencia artificial, el tema de la gobernanza algorítmica a propósito de los desafíos asociados a incorporar tecnología en el sector público, también nos plantea un reto no menor, y es que nuestras administraciones públicas no necesariamente han recorrido o recorren en paralelo estos desafíos digitales a la par de los cambios, digamos, muchas veces disruptivos que genera la tecnología en nuestras sociedades, y a eso súmenle además la apuesta que muchos de nuestros gobiernos y de nuestras administraciones públicas tienen respecto a el cumplimiento de la Agenda 2030. De hecho, el año pasado, organismos como CEPAL o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya planteaban de que la Agenda 2030 no va a lograr cumplirse justamente porque hemos retrocedido. De hecho, entiendo que este año, justamente producto de la crisis, tenemos 45 millones de pobres en términos del aumento que esto significa, pero por el lado de lo digital también nos dimos cuenta de que nuestra infraestructura ligada a poder acceder a bienes y servicios digitales es bastante, digamos, desigual en la región, ¿no? Y de ahí hay algunas apuestas justamente de poder proveer de una canasta básica de bienes digitales, ¿no? Entonces, creo que en esta perspectiva, y para ir cerrando, uno de los grandes temas que también se colocan en perspectiva, digamos, de poder integrar estos conceptos de gobierno abierto, transformación digital y los valores y principios de lo que es justamente la apertura, el acceso a información, participación ciudadana y rendición de cuentas, es también darnos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la OECD, ellos ya vienen trabajando en un índice sobre justamente las capacidades y avances en materia de gobierno digital. Y es bien interesante porque la nomenclatura que ellos utilizan y estos 6 principios, ¿no?, de un gobierno digital planteado justamente en este desafío de la transformación, plantea muchas de las, digamos, icónicas ideas que vienen ligadas al gobierno abierto, ¿no? El tema de instituciones públicas impulsadas por datos, ¿no?, y reutilizando datos, no solamente por un tema de transparencia y rendición de cuentas, sino que para poder formular políticas públicas basadas en evidencia y que esté accesible también para la comunidad. El tema de la apertura por defecto, que también tiene que ver con estos, digamos, debates que hoy día tenemos sobre la protección de datos o sobre el uso de tecnología, que muchas veces vulnera digamos, los datos personales o los datos sensibles, y también la transparencia de los algoritmos que hoy día empiezan a ser mucho más utilizados en la administración pública para asignar bonos, beneficios, etcétera. El tema del foco en la ciudadanía, ¿no? En incorporar, digamos, esta visión ciudadanocéntrica como de una manera mucho más integrada al ciclo de gestión y política pública. La proactividad, que obviamente que en un contexto de crisis como el que tenemos, efectivamente ha sido un valor fundamental en la respuesta a nuestros gobiernos. Y finalmente, los temas de repensar la administración pública, pero desde, digamos, la incorporación de tecnología como algo que es fundamental en el ciclo de política pública. Nosotros lo que hemos hecho, y aquí ya cierro la presentación, muchas veces tiene que ver con incorporar tecnología a procesos que fueron construidos o diseñados desde una perspectiva donde esa tecnología no existía, ¿no? Entonces, tratar de compaginar esta cosa de este software nuevo que nos entrega la tecnología, ¿no? El diseño inclusive conceptual de estas nuevas herramientas tecnológicas, a un hardware institucional que heredamos del siglo pasado,
es algo que hay que tratar de adecuar de manera mucho más protagónica. Y finalmente, esta idea de que los temas de digitalización o de transformación digital no solamente tienen que ver con el Estado y sus instituciones, sino que cuando uno habla de lo público, habla de la comunidad, ¿no? Globalmente, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un gran desafío por cómo logramos transformar, digamos, esta crisis que hemos tenido en este año y medio en una oportunidad de sentar las bases de un ecosistema, ¿cierto?, de apertura institucional, donde no solamente sean los órganos garantes o las instituciones públicas las que puedan apostar en ese trabajo, sino que también la academia, la sociedad civil, ¿no?, los sectores de tecnología y obviamente el sector privado. Así que lo dejaría hasta ahí y nada, les agradezco enormemente la invitación y quedo ahí atento a la conversación y al debate que tendremos posteriormente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Álvaro Ramírez Alujas. La verdad que muy interesante y relevante pues todo lo que nos acabas de comentar y finalmente esos desafíos del uso de tecnologías para todo este tipo de aplicaciones y finalmente habrá pues cada vez más debates en torno a la privacidad, a la apertura, a tratar de conciliar, ¿no? Toda esta cuestión que por un lado es necesario para avanzar en mejorar muchísimas políticas públicas, pero al mismo tiempo el desafío que implica hacia los propios ciudadanos en su privacidad y en el impacto que pueda haber o los riesgos de vigilancia masiva, en fin, tantas cosas que están ahí presentes, ¿no? Pues muy amable, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestro panel y ahora escuchemos por favor a la doctora Esther Kaufmann, quien abonará justamente a estas reflexiones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Quiero compartir pantalla, si es posible. Bueno, desde ya agradezco muchísimo esta invitación y me encanta estar con Álvaro, con quienes compartimos muchas ilusiones comunes, y con Alberto Ortiz de Zárate. Quiero adelantar que realmente me estoy sintiendo muy cómoda en este evento, porque yo vengo del derecho, donde existe la idea de un ciudadano abstracto que no tiene ninguna posibilidad de ser identificado en sus peculiaridades. El derecho se supone conocido por todos, una de sus máximas, y he pasado por la antropología, donde la diversidad, la heterogeneidad, las perspectivas de los actores están en su centro, y entonces no he tenido la posibilidad de consolidar más allá de lo que es sostenido respecto al gobierno abierto, este tema de que la sociedad tiene una composición heterogénea, y hasta que no respetemos esta composición heterogénea, los que estamos circulando por gobierno abierto vamos a ser pocos. Es decir, porque la inclusión, que por suerte en este momento se está dando como problemática, realmente me parece fantástico que se esté dando como problemática, requiere el conocimiento de otros, el diálogo de otros que son distintos y que hay que respetarlos en sus necesidades y en sus requerimientos. En cuanto a algo de la era digital, coincido totalmente con Álvaro, y bueno, algo voy a agregar, pero bueno, me pliego a sus manifestaciones. A ver. Los avances que se han producido, los retrocesos, yo los he sacado de la propia red que conduzco, que es Raga. Los invito a ver los conversatorios Raga, donde varios de estos temas están siendo considerados. Me parece que son útiles como para ver los nuevos enfoques sobre gobierno abierto. Esto lo pueden encontrar en Facebook y también en el propio sitio de RAGA, de la Red Académica de Gobierno Abierto. De hecho, tenemos un capítulo nacional en México también. Bueno, decía, la satisfacción de que exista una ley modelo interamericana 2.0 de OEA, que la heterogeneidad, las diversidades, la necesidad
de comprender en su complejidad la composición social que está siendo considerada como parte necesaria de la transparencia de acceso a la información. Para mí es una alegría enorme, enorme. Yo creo que cambia las cosas, cambia totalmente, nos permite salir de una etapa fácil de gobierno abierto, donde la transparencia era sin identificación prácticamente de quienes podían estar del otro lado, a decir, un Estado céntrico que pasa por un ciudadano céntrico abstracto, pasar a la heterogeneidad ciudadana gracias precisamente a documentos como OEA o la propia USAID, que está también pronunciándose fuertemente con la cuestión de la segmentación. En realidad, hasta ahora lo que se ha hecho en gobierno abierto es que los funcionarios o en general los pocos que estamos circulando en estos ámbitos nos hemos mirado a nosotros mismos. Creemos no hay un diálogo con un otro diferente. Entonces, en ese sentido, la heterogeneidad tiene que ser sumada a partir de un enfoque diferencial de los distintos actores, a través del reconocimiento que existen contextos, lenguajes, culturas, requerimientos. Bueno, esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado enormemente y es fantástico utilizar todos sus avances como para precisamente incorporarlos al gobierno abierto. Hay que empezar con la segmentación de la ciudadanía, y esto supone esfuerzos adicionales, y bueno, voy a tratar de concentrar en los esfuerzos adicionales a medida que voy avanzando. Un aprendizaje sobre la diversidad desde los actores que intervienen en el gobierno abierto y fundamentalmente desde el sector público, y una formación interpares entre estos segmentos ciudadanos en lo que se puede llamar sabiduría colectiva, como para ir comprendiendo esta diversidad y generando las instancias de diálogo. Por lo tanto, la gestión de la heterogeneidad supone reconocer diálogos diferentes y también supone privilegiar, cosa que no ha sucedido realmente hasta ahora con fuerza en gobierno abierto, la importancia de la demanda ciudadana. Por ejemplo, los portales en general se basan en oferta. Entonces, poner en el centro ciudadanos específicos significa precisamente privilegiar el reconocimiento de otros. Y también, en lo posible, aspirar a la ampliación del universo de participantes de gobierno abierto. Estos esfuerzos adicionales, esto es una frase que la tomé de una exposición anterior. ¿Qué significan estos esfuerzos adicionales? ¿Estos cambios pueden sostenerse desde un voluntariado de organizaciones de la sociedad civil? Sabemos que no. Es sumamente complejo avanzar en estos temas. ¿Existen capacidades para gestionar la diversidad? Sabemos que no. ¿Cómo se puede hacer para asegurar una política de ampliación de actores? Y aquí hay una actividad que es la publicidad. Y traigo el caso de Cambridge Analytica, donde lo que nos dice que son los que en realidad pueden poner foco en las diferencias y generar impactos. Es decir, como una de las actividades que más ha logrado trabajar los testeos, ver las diferencias y aprovecharlas, ¿no es cierto? Cobran precios exorbitantes. Esta idea de que bueno, que todos juntos, porque presentemos algunos compromisos que no pasan precisamente por esta instancia de considerar diferencias, vamos a lograr ir generando unos impactos en las sociedades. Es decir, yo no acuerdo en absoluto. En este sentido, bueno, estos precios exorbitantes no se pueden pagar. Pero sí lo que se puede hacer, y esto desde la red académica de gobierno abierto, que yo
coordino, sí se puede pensar cómo involucrar al sector académico como para que pueda ir trabajando las diversidades. De hecho, lo han estado haciendo desde sus investigaciones, desde las distintas carreras, etc. Bueno, esto supone que hay que darle algo al sector académico como para que participe. Es decir, y no puede ser llamarlos a tener actividad de voluntariado, porque además el trabajo hay que reconocerlo, la investigación hay que reconocerla, la formación hay que reconocerla, y entonces en ese sentido, si queremos ser serios en esto, lo que tenemos que hacer es ver cómo se integra en una de esas a través de reconocimiento de pasantías, a través de introducir en la carrera académica la participación en estas políticas de una manera más integrada con las políticas. Y esto puede no significar dinero, esto puede significar simplemente que hay sistemas que se están acoplando como para colaborar mutuamente. Y esto significa también, y vamos a ver los principios, que bueno, que todos los principios de gobierno abierto o Estado abierto están afectados. Es decir, estamos viendo la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? La segmentación ciudadana plantea que la transparencia que empieza a resaltar no es una transparencia universal, sino es una transparencia focalizada. Y esto significa identificar grupos específicos. Significa, bueno, trabajar con la información a partir de grupos específicos, con lenguajes específicos, y ellos lo citaron permanentemente esto, con canales, y acá está la duda respecto de lo que es la era digital, porque los impactos los vamos a tener si utilizamos los medios que utilizan los grupos específicos para comunicarse. Es decir, no podemos plantear la digitalización como una cuestión general. Por otro lado, esto tiene que generar conocimiento. Si no hay apropiación, realmente estamos siguiendo con la oferta. Por el otro lado, bueno, estamos hablando de lenguaje fácil, empezamos a hablar de lenguaje fácil. Si no hay testeos, esto no existe, no es un lenguaje fácil, son múltiples lenguajes, como hemos estado viendo. Y bueno, los esfuerzos adicionales por adaptarlos en lenguajes, ¿qué significan realmente como recurso? ¿Qué significan como capacidades? Por el otro lado, hay que ir generando mapas de actores. Yo les recomiendo, vuelvo a decir, los conversatorios, donde aquí hay uno sobre la gestión de la participación de Cataluña, donde realmente están permanentemente en esta experiencia tratando de identificar quién está faltando. Y cuando se detecta algo, lo que se hace es precisamente generar el perfil en permanente porosidad con el sistema académico. Es decir, ahí el sistema académico está integrado a estas funciones institucionales. Vuelvo al tema digital y la brecha. Si uno supone que el 40% o una cifra aproximada no tiene acceso a Internet o no lo sabe manejar o usar las tecnologías, es decir, ¿cómo ampliamos el universo de actores que participan precisamente en este tipo de políticas? Por lo tanto, entre todas las competencias están las nuevas competencias del sector público, que es, bueno, en transparencia, introduciendo la pandemia como este ensayo y error que se está produciendo permanentemente, y esta incertidumbre en la que estamos insertos, cómo dificulta la transparencia en la rendición de cuentas. Y bueno, y acá hay que dar un giro copernicano en cómo nosotros, cuáles son nuestros requerimientos. Por el otro lado, el sector público tiene que ser capaz de construir y trabajar con el conocimiento colectivo, tiene que ser capaz de generar diálogos multiactorales, tiene que ser capaz de generar
gestiones transversales interinstitucionales, aquí hablo del Estado en red, tiene que ser capaz de gestionar los nuevos requerimientos y desconfianzas ciudadanas en plural, es decir, en plural precisamente porque estamos hablando de conglomerados distintos. Bueno, vuelvo a decir, estos esfuerzos adicionales frente a la escasez de recursos, más voluntariado social, caracterizan desarrollos de primera generación de gobierno abierto, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Para pasar a desarrollo de segunda generación, bueno, se tiene que producir este acoplamiento, esta sincronización de sistemas con el sistema académico. No necesariamente es un tema presupuestario, sino de acomodación de los sistemas. Se tiene que empezar a pensar financiamientos públicos de organismos internacionales y de cooperación. Es muy interesante la experiencia de Ecuador, que está contando con apoyo de agencias de cooperación internacional para el mejor desarrollo de los compromisos. Bueno, esto sería en definitiva lo que les quería transmitir y los felicito enormemente por el evento, realmente me siento sumamente identificado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues nosotros estamos encantados y muy agradecidos de que nos haya también acompañado y tener este panel de lujo. Y bueno, son ideas muy provocadoras también las que nos ha planteado, el enfoque diferencial, todo lo que los riesgos que usted también está identificando en esta área digital, las brechas que existen en nuestras sociedades, pues son tremendas y en fin, todo esto pues nos debe de hacer reflexionar pues justo a las acciones que debemos de llevar a cabo para pues detonar toda esta agenda de apertura institucional en nuestros países. Muchas gracias y vamos a dar paso ahora a la participación del doctor Alberto Ortiz de Zárate para cerrar esta parte de nuestro panel. Y bueno, pues también le agradecemos mucho al doctor que nos acompañe desde España. Bienvenido. Perfecto, entonces comenzamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa invitación. He de decir que, bueno, pues estoy entrando desde España. Aquí el mes de agosto suele ser vacacional, con lo cual estoy con pocos medios. Espero que la conexión sea adecuada. Estoy en un apartamento en la costa. Pero claro, en una mesa en la que estaban Álvaro Ramírez Alujas y Esther Kaufmann, no se puede decir que no. Esto es así. Y de hecho casi me voy a tener que arrepentir porque tanto la exposición de Álvaro como la de Esther me ha dejado la situación de que han hablado más o menos de todo lo que yo querría haber hablado. Han sido muy completas, así que más bien lo mío va a ser una glosa, un comentario a elementos que ya se han dicho anteriormente y a ver si consigo despertar el interés. Sí que voy a tratar, un segundo, esto es. Sí voy a tratar de que esas reflexiones orienten una visión práctica. El sector público no siempre son solamente los grandes estados y las grandes políticas y las grandes legislaciones, sino que cada municipalidad, cada región, cada pequeño país a veces se encuentra con un paquete demasiado grande que gestionar en sus manos. Tenemos que tratar de entender los pasos que nos pueden llevar a cambiar de situación. Y cuando hablo de cambiar de situación, ¿a qué me refiero? Yo creo que hay una cosa que ha dejado muy clara la doctora Kaufmann, y es la dificultad del gobierno abierto y la dificultad del acceso a la información. Pero no solamente esto, ¿no? Encontramos en general que aunque la información esté disponible, una de dos, o hay bajo interés por acceder a ella, o una vez accedido, no genera lo que tiene que generar. Hay un concepto que para mí es muy querido, que es el de la transparencia efectiva. ¿Qué es transparencia efectiva? Es aquella que causa un efecto, una efectividad, ¿no? Y que por lo tanto consigue que las personas se formen juicio a partir de esa información que han manejado. Mejor todavía si ese formarse juicio se hace en un contexto social, en un contexto debatido, en un contexto que mezcla la transparencia con la participación. Bien, en mi opinión, esa es una finalidad que no se está alcanzando, se está alcanzando de forma pobre. Y claro, hay que pensar que podemos hablar de al menos 12 años de política de gobierno abierto, ¿verdad? Si tomamos como, no sé, como punto de partida inicio de 2009, cuando empieza realmente a moverse esto,
Algunos llevamos 12 años trabajando en esta materia y tenemos que reconocer cierto fracaso en cuanto a que no hemos llegado donde queríamos llegar. La transparencia no se proyecta en una ciudadanía que efectivamente haga uso de esa información de forma masiva, sí algunos grupos, pero no de forma masiva, para orientar su opinión. Ahora bien, también lo ha dicho Álvaro, que la COVID, en cambio, nos ha traído una gran desgracia mundial, pero desde el punto de vista informacional, una maravillosa oportunidad de tener un laboratorio de cómo de repente los datos y la información a partir de los datos se ha convertido en relevante. Esto es algo que no hemos tenido en el pasado y que no podemos perder, ¿de acuerdo? Hemos tenido la oportunidad de ver cómo las administraciones usan datos, los exponen y la ciudadanía los critica, los completa y les da sentido. Y esto era el sueño que teníamos con la información, en definitiva. Bueno, para no seguir con cosas que ya se han dicho, ¿en dónde estamos? Pues estamos en un reto complejo. Cuando hablamos de gobierno abierto, y también creo que Álvaro ha insistido en esto, no podemos hablar solamente de las 3 o 4 burbujas de transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas. Tenemos una nueva ciudadanía, nueva en cuanto a que tiene nuevos derechos y en cuanto a que hacemos contratos éticos novedosos en la ciudadanía. Hemos visto antes, por ejemplo, en tema digital, las numerosas los nuevos derechos en cuanto a la protección no solo de datos, sino, por ejemplo, de transparencia de los algoritmos, de inteligencia artificial, todo eso que está naciendo en torno a lo digital, ¿verdad? Esta ciudadanía, además, le pedimos que colabore, que trabaje con la administración, lo que nos mete ya en el mundo más clásico de gobierno abierto. Pero el gobierno abierto no es una burbuja por sí misma que pretenda que sea finalista, sino que el gobierno abierto está para conseguir mejores políticas públicas, por lo tanto, para un gobierno inteligente, donde la rendición de cuentas es esencial. Pero claro, una rendición de cuentas no va a funcionar si no tenemos una buena gobernanza de datos de forma previa. Si no tengo datos con los que interpretar la realidad, difícilmente voy a poder ser inteligente. Voy a hacerlo de siempre. Y llegar a este punto de decisiones con datos, ya sean decisiones algorítmicas o decisiones de personas que entienden la información, nos mete en una capacitación absolutamente nueva de nuestros dirigentes que habitualmente no han sabido trabajar así. Esto, a su vez, se produce en un contexto de innovación con reglas que no son las de siempre, donde tenemos que prototipar nuevas actividades, tenemos que fracasar para después aprender de esos pequeños fracasos. El conocimiento es la materia prima fundamental, no la información, sino el conocimiento, las ideas aplicadas. La tecnología juega un papel obvio en todo esto. En un momento en que hablamos de la transformación digital, en donde decimos que nada va a seguir siendo como era, pero no porque adquiera nuevas aplicaciones informáticas, sino porque las capacidades que nos traen esas aplicaciones y ese conocimiento son absolutamente diferenciales. Y por fin, para todo esto, tenemos que pensar en una gestión del cambio global, en una nueva cultura del trabajo público, especialmente en el interior, y hemos dicho que también esto lleva en el exterior hacia una nueva ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos mete en un cambio, bueno, pues realmente complejo, y cuando hablemos de transparencia, de participación, no podemos pensar en una cajita aparte, sino que tenemos que ponerlo en relación con todo esto. En el caso de la información, obviamente, especialmente tiene que ver con un buen gobierno de los datos, con producir datos de calidad, que sean disponibles, que sean únicos, que sean fiables, que estén actualizados, etcétera. Por lo tanto, hay un continuo aquí que no podemos dejar, no podemos obviar, ¿no? Bajando un grado la complejidad, yo he trabajado mucho con este esquema, que igual algunos ya conocen, que es representar el gobierno abierto con elementos también de buen gobierno en una pequeña espiral, en una espiral logarítmica que a medida que gira cubre más espacio en el plano, ¿no? Y claro, en el corazón de la espiral que tenemos, algo que aquí hemos puesto datos, pero que también podríamos hablar de la preparación interna de los gobiernos. Hace falta que tengan datos, sistemas de gestión. Si no tenemos datos ni sistemas de gestión un poco modernizados, la transparencia va a ser muy difícil, va a ser insostenible, va a ser imposible de actualizar a tiempo.
Y si no tengo sistemas de gestión, no voy a poder hacer una rendición de cuentas un poco completa, ¿no? Por lo tanto, pensamos que sin que esto signifique que no se pueda trabajar en el resto de cajas que vemos aquí, además Álvaro ya ha mostrado alguna estadística en ese sentido, el camino comienza por organizar bien la casa en su interior, sabiendo para qué la estamos organizando, ¿no? Entendiendo la meta. A partir de aquí, la transparencia debería ser una actividad relativamente sencilla. La transparencia en cuanto a publicación de información o también en cuanto a facilitar información a quien la pida. Claro, esto exige un trabajo inmenso en cuanto al gobierno de los datos que tenemos. Bien, en todo caso, la transparencia por sí misma o la publicidad activa por sí misma es relativamente poco interesante. Es una base para conseguir esta transparencia efectiva. Esa transparencia efectiva, en mi opinión, no se alcanza al menos hasta haber llegado a rendir cuentas. Porque la información sin un marco de dónde se está produciendo tiene poco sentido. Por ejemplo, nos falta información de qué prometió un gobierno y qué se está consiguiendo. O información de qué problemas abordamos y hasta qué punto los estamos resolviendo, en un marco más de elaboración de política pública. Que esto es nuevamente algo que se ha podido evidenciar gracias a los esfuerzos internacionales con la COVID, donde hemos podido tener escenarios no solamente de datos desagregados, de datos sueltos, sino que los hemos puesto en relación y mediante además prácticas de visualización, de infografía, de storytelling, nos hemos podido poner en relación con hasta qué punto estaban resolviendo un problema, con hasta qué punto íbamos mejor o peor de lo prometido, etcétera, ¿no? Así que esa rendición de cuentas va a ser fundamental. No hay tiempo en esa presentación, pero bueno, aquí tenemos grandes prácticas, como por ejemplo, ahora que tenemos aquí a Álvaro y a Chile, ¿no? Todo lo que ha estado haciendo Ciudadano Inteligente con sus programas de rendición de cuentas externo, lo que hizo la propia Michelle Bachelet en su momento en Chile con aquella página que creo que era cumplimiento.cl, donde realmente se contaban muchas cosas y se ponían en contexto y se bajaban luego, se segmentaban después por la parte local. Pues aquí hay un trabajo esencial que hacer para que esa rendición de cuentas se pueda poner de verdad en contexto participativo. Y aquí hay un concepto que también es muy querido, que es el de auditoría social, o para, según qué países de Latinoamérica, veeduría social, como por ejemplo Colombia, que tiene algunos programas de veeduría muy interesantes, donde decimos cómo llegamos a esa población que es diversa, que hay que segmentarla, tal como ha hecho hincapié la doctora Kaufmann, pero queremos llegar a todos estos colectivos. Bueno, primero llegaremos con el tema de su interés. Difícilmente un ciudadano tiene interés en todo lo que hace un gobierno, en todas las materias, en lo que hace en toda la geografía. Llegaremos con temas de su interés y llegaremos en ese contexto de rendición de cuentas. Si yo voy a un colectivo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tengo una política deportiva, soy capaz de detectar qué personas tienen interés en el deporte, llegar a esta gente con una rendición de cuentas a partir de los planes que se han hecho respecto al deporte no parece tan complicado. Una vez que he llegado con esa rendición de cuentas, he creado la excusa, el estímulo para generar comunidad con esas personas que practican deporte y les interesa. Y a partir de aquí puedo empezar a entablar una relación a largo plazo, cada vez más rica, de dar vueltas y no solamente ya rendirles cuentas e informarles, sino codiseñar política con ellos, involucrarles en la colaboración. Yo creo que en esa coyuntura entre la rendición de cuentas y la participación está la esperanza de hacer algo interesante actualmente en gobierno abierto, ¿no? Luego, obviamente, esta rueda tiene más pasos. En algún momento tenemos que afincar sólidamente la integridad para que confíe la ciudadanía en los gobiernos y esa participación puede llevar a una real colaboración. Y es importante entender que esto genera un cambio cultural en el interior. Los servidores públicos tienen que entender que todo lo que hacen puede ser sujeto de escrutinio, que todo lo que hacen se somete a normas de integridad, que todo lo que hacen se puede llevar a participación. Y paralelamente hay un cambio social de esa nueva ciudadanía que empieza a querer jugar con nuevas reglas, ¿no?
Es una manera de interpretar la complejidad con un poco menos de complejidad. Incluso podemos decir, hemos dibujado en azul el eje vertical y en verde el eje horizontal. Podemos hablar de que estamos hablando de dos materias, dos asignaturas. Lo que está en azul hablaría de una legitimación de los gobiernos en base a los resultados. Lo que está buscando el eje azul es mejorar los resultados, sobre todo. Si yo consigo mejorar la vida de la gente, me legitimo. Mientras que el eje horizontal, el verde, nos habla de reforzar la democracia, el principio de democraticidad, en donde la integridad la estamos ganando porque hacemos lo que la gente quiere que hagamos, ¿no? Y esos son dos elementos dialécticos. El profesor Daniel Innerarity ha reflexionado mucho sobre esto, por ejemplo. Dice, no podemos optar entre los resultados y la voluntad de la ciudadanía. Tenemos que combinarlos. Tenemos que crear sistemas que de forma compleja consigan esta frase, hacer bien las cosas buenas. Eso sería para mí el gran principio donde estamos apuntando. Bien, voy a dar mi cronómetro como lo llevo. Bueno, aún queda un poco más que se puede decir. Antes he dicho esto, ¿no? Que quizá es el momento de concentrarse quien esté arrancando, quien quiera, digamos, dar un primer paso sólido antes de avanzar. Quizás es el momento de concentrarse en esta primera vuelta de generar buenos sistemas internos de gestión con una buena gobernanza de datos para producir transparencia y producir rendición de cuentas, apuntando a esos valores de un sector público inteligente, movido por datos y que se orienta al valor. Esos datos se orientan al valor. No generamos transparencia solo porque haya ley de transparencia que nos obliguen, sino que orientamos inteligentemente los esfuerzos en transparencia a mejorar nuestra política pública, a mejorar estos resultados de cara a la ciudadanía. Bien, y para eso hay una serie de elementos que hay que considerar, que pueden ser, es otro eje transversal, ¿no? Sabiendo que la meta puede ser tener una visión clara y avanzar por ella decididamente. Tenemos que entender cómo el alto liderazgo trabaja para impulsar todo esto. Si nuestro marco legal y de políticas es completo y favorece lo que estamos queriendo conseguir, si tenemos estructuras institucionales y organizativas, como puede ser, por ejemplo, en el tema de datos, la oficina del dato que empieza a crearse, las oficinas de libre acceso a la información, si tenemos los perfiles adecuados para poder impulsar todo esto. Luego está la gestión de la información que tengo y al revés, la información de la gestión. Son dos cosas diferentes, ¿no? Por una parte, tener los datos necesarios y por otra tener sistemas de gestión que rindan cuentas y que puedan explicar cómo avanzamos. Luego hay que trabajar la demanda de información por parte de la sociedad. Hemos dicho que de nada sirve publicar mucha información si no voy generando, no voy impulsando, si no voy enlazando con la ciudadanía para conseguir que cada vez haya más demanda de información. Y esto va muy unido al siguiente punto, al de aumentar la capacidad y el compromiso con la sociedad. Para esto será necesario, incluso si aún no hemos llegado a la parte de participación, ir trabajando ya esa comunicación para empujarlo a esos sistemas de participación de auditoría social con infraestructura tecnológica suficiente y con una buena gestión del cambio, ¿no? Y para eso solo quería mostrar una última diapositiva, que es un caso real con un cliente nuestro, ¿no? de cómo se pueden ir enlazando esos elementos hacia estrategias que sean comprensivas de todo esto que hemos estado diciendo, que fusionen esas ideas de la espiral de gobierno abierto con esta otra visión más transversal de los elementos que componen un avance. Podemos ver, por ejemplo, un caso en el que, empezado por lo interno, se hacen estrategias que empiecen por el liderazgo, por estrategias de apertura, donde digamos qué pasos vamos a dar, donde se prevé desde el principio la gestión del cambio y cómo cambia la cultura del uso de datos, para después dotarse de elementos organizativos y tecnológicos que aseguren, por una parte, que la información sea disponible y que además se mejora esa capa de entrega. Que yo pueda tener, aquí cito el modelo MESTA, que es un modelo que tenemos en España por parte lo diré, de nuestro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? En donde podemos evaluar
hasta qué punto cumplimos estándares, pero por otra parte tengo que mejorar la capa de entrega con lectura fácil, como decía la doctora Kaumann, con previsualizaciones, con gráficos, llegando a todo tipo de público. En paralelo voy rindiendo cuentas y poniendo la transparencia en contexto, no solamente explicando lo que hemos hecho, sino explicando si han mejorado o no los problemas. Todo esto nos va a llevar a datificar la transparencia para hacerla sostenible, a basarla en datos. Vamos a dar valor interno y externo a los datos y en algún momento tengo que dejar esto en manos de los profesionales de la comunicación. Tengo que llegar a distintos públicos objetivos de manera profesional. Y hay algo que ha dicho la doctora Kaumann que es importantísimo, testando, sabiendo si efectivamente hemos llegado o no hemos llegado, ¿no? Bien, y por fin, impulsando el buen gobierno, consiguiendo que la comunicación esté al servicio de esa idea del buen gobierno. Bien, creo que ya he consumido con esto mis 15 minutos. Solo quería dar las gracias y ver si tenemos un poco de tiempo para organizar algo de debate. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con gente tan interesante. Muchas gracias, doctor. Apreciamos mucho sus conceptos y conocimientos en este sentido y la verdad es que es apasionante como pues tantos temas, tantos contextos que vamos teniendo precisamente en este panel. Y bueno, tenemos poco tiempo ya, pero yo quisiera no dejar pasar la oportunidad de hacer una pregunta, si me permitirían, para los tres y que ustedes puedan a lo mejor en un par de minutos darnos alguna idea. Es precisamente cómo vamos vinculando estos temas que se han comentado por ustedes y que incluso hoy en el foro se planteaban sobre los derechos digitales y la gobernanza, cómo pueden conciliarse, cómo podrían abordarse y de qué manera se pueden desde vincular y conciliar y sobre todo plantear, desarrollar y hablando además de esta brecha digital que han tocado, pues digamos como un desafío hacia lo inmediato, ¿no? Entonces, si nos quisieran a lo mejor dar alguna idea, trazar algún apunte, doctor Ramírez Alujas, por favor. Sí, o sea, bueno, primero agradecer nuevamente la invitación y la pregunta, y yo muy breve, ¿no? Yo creo que por un lado está el tema de que hay que reforzar nuestros marcos institucionales, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí hay un desafío no menor, o sea, el tema de garantizar derechos es una parte del asunto, lo otro es habilitar de que esos derechos puedan ser efectivamente, digamos, ejercidos, ¿no? Y yo creo que ahí, por un lado, está el tema de considerar, y creo que es un debate que hoy día se tiene en todo el mundo, de que en materia de tecnología, ¿no? El tema de la Internet, por ejemplo, se transforme o se consolide efectivamente como un derecho humano fundamental, ¿no? Como otras cosas o como otros bienes de uso público, ¿no? Esa es una primera cosa. Y lo segundo yo creo que tiene que ver mucho con lo que también apuntaba Esther y Alberto, ¿no? Que es el tema de repensar nuestras instituciones desde esta perspectiva digital, porque hay que entender de que gran parte de las dificultades que hemos tenido en estos años es que le hemos puesto tecnología a infraestructura institucional que no fue pensada desde esa perspectiva, no fue pensada desde la apertura. De hecho, el concepto de apertura institucional viene muy ligado a estos nuevos herramientas, ¿no? Y estos nuevos dispositivos y plataformas que tenemos. Entonces, yo creo que también esto nos tiene que motivar a repensar nuestras normativas, nuestras regulaciones y a tratar de adecuar también los comportamientos, porque aquí ya también yo creo que es un esfuerzo no solamente de los órganos garantes y las instituciones públicas, sino que también de la academia, ¿no? Del sector privado, que en esto tiene una responsabilidad enorme en el manejo de los datos, y también, obviamente, de la ciudadanía activa. Yo me quedaría con esas tres reflexiones respecto a este tema, pero claro, es mucho más lo que uno puede debatir justamente con cuáles son los desafíos desde el punto de vista más normativo e institucional. Excelente, doctor, pues muy amable y le apreciamos mucho todos los conceptos y este concepto de ciudadanía activa que parece, pues digamos, a veces complejo lograrlo, ¿no? Y verdaderamente llegar a ese nivel de participación, pero en eso estamos. Pues muy amable, doctor.
Y si nos da alguna idea, por favor, doctora Kaufmann. Hoy me parece extraordinario que Álvaro me preceda, porque tome el primer tramo de lo que quiero decir. Estamos en una época como cuando aparecieron los automóviles, que los automóviles iban en un terreno que no estaba preparado, junto a caballos, junto a carruajes, sin regulaciones de ninguna naturaleza. Y entonces, bueno, se puede plantear situaciones de comunidades indígenas que pueden no estar hablando o el castellano puede no ser su lengua habitual, con estas situaciones de preservación de los derechos digitales y reflexión sobre la gobernanza. Es decir, yo creo que estos son temas muy relevantes. Estoy escuchando este evento desde el principio. Realmente me pareció muy interesante la primera parte, pero bueno, hay que pensar, como dijo Álvaro, que aquí tiene que existir marcos institucionales que funcionen, es decir, que respondan a las problemáticas que se están planteando con estos derechos, y además conciencia de los funcionarios, capacitación, formación de los funcionarios. Yo he visto que en pandemia, con el teletrabajo, ha circulado cualquier cantidad de información que atentaba contra los derechos personales, y a nadie se le ocurrió que eso podría ser grave, salvo un pequeño grupo que está pensando en estos nuevos temas. Entonces, me parece que lo importante es instalar estas problemáticas que me parecen muy relevantes porque está nuestra preservación y nuestra seguridad, pero instalarlas y generar marcos institucionales que realmente puedan responder de una manera efectiva a este tipo de problemáticas, considerando precisamente esta diferencia entre lo nuevo y lo viejo, pero que hay que generar el acompañamiento de lo viejo, enfilándolo hacia lo nuevo. ¿Sí? Se requiere mucho trabajo con los funcionarios y con los responsables institucionales para avanzar en este sentido. Y lo de la gobernanza también es un tema que viene como detrás de todo esto. Entonces, hay que empezar a fortalecer lo que tenemos como fortalezas o debilidades. Bueno, las debilidades institucionales las tenemos que resolver. Excelente, doctora. Pues muy, muy importantes sus conceptos y reflexiones. Le agradecemos mucho. Y al doctor Alberto, si también nos comparte algunas reflexiones finales sobre esta pregunta y sobre algún otro aspecto que usted considere. Sí, la verdad que se ha dicho mucho ya por parte de Álvaro y de Esther, pero bueno, los derechos digitales son amplísimos y tiene al menos dos frentes más masivos, que uno puede ser el derecho a la intimidad y el derecho a que no usen tus datos de forma inadecuada, frente al otro derecho, que es el derecho a disfrutar de los datos públicos, a usarlos, ¿no? Yo en la primera parte, en la parte de la protección de los datos personales, siendo una problemática que está ahí, tengo cierta fe en que se puede resolver. Hay mucha normativa, hay bastante institucionalización de esto, nacen figuras para proteger los derechos y la tecnología se puede programar para que por diseño, por defecto, los datos personales, bueno, salvo hackeos, que ya hablamos de un tema de delincuencia, pues se preserven. Yo tengo cierto optimismo. Sin embargo, en cuanto a la segunda parte, la parte de que la ciudadanía acceda a los datos y que los entienda, tengo menos optimismo, ¿no? Porque sigo viendo, para mi sorpresa, que hay información que no se da o que se retira por motivos de agradabilidad política, digamos, ¿no? Cuando empezamos con esto, la transparencia, me gustaba decir que la transparencia es un compuesto de dos principios, que sería obscenidad y claridad. Y cuando decía obscenidad, quería decir que es que hay que enseñar
lo que no se suele enseñar, lo que no te gusta enseñar. En algún evento creo que con Álvaro y hacemos la práctica de quitarnos los zapatos y cosas así para mostrar esta idea, ¿no? Y si solo muestra lo que está bien, eso se llama propaganda, no se llama transparencia. Y realmente ahí sí que no hay tantos medios. No conozco tanto el caso mexicano, desde luego, pero por ejemplo en España, que es un país que hay muchos medios para otras cosas, tenemos un Consejo de Transparencia infradotado, donde llegan muchas denuncias que no se pueden resolver, etcétera. Y claro, si ya partimos del hecho de que no toda la información que es necesaria se publica, ¿cómo dar el siguiente salto? A conseguir que la ciudadanía se interese por esa información y además la entienda. Por acabar, respecto a este último punto, yo creo que va a ser muy importante incidir desde el punto de vista de la educación, los sistemas educativos. Los que ya tenemos una edad, quizás no vamos a acabar de entender nunca del todo los datos, pero la gente que tiene la edad de mis hijos es una asignatura transversal. Conocer un poco de estadística, conocer un poco de cómo se genera la información, yo creo que va a ser una competencia universal a incluir en todo programa educativo. Y eso es algo que no sé si siempre aparece en esos congresos, ¿no? La importancia de llevar esto al entorno educativo. Muchas gracias. Efectivamente, es un tema, la educación digital, pues que estamos en pañales, como dicen, ¿no? Apenas dando algunos pasos y es un tema que en nuestras sociedades pues es de gran relevancia y de un trabajo conjunto entre diversas autoridades, sociedad civil, en fin, todo un esfuerzo que se tiene que realizar al respecto. Y más en este mundo, bueno, con estos derechos digitales que van tomando, pues digamos, su espacio, van teniendo pues carta de naturaleza en las sociedades y sobre todo en las nuevas generaciones que no solo lo ejercen, sino lo demandan, ¿no? Y son de los temas que seguirán pues empujando de una manera muy, muy importante y hay que ver cómo nos adaptamos precisamente a estas nuevas realidades y cómo damos cauce, ¿no? Damos paso a toda esta tecnología conciliada con los derechos, que al final, cuando surge este derecho a protección de datos hace ya más de 50 años, justo ese fue el debate, ¿no? En las reflexiones del Consejo de Europa, cómo conciliar este tema con las libertades, ¿no? Y cómo la tecnología, en ese momento la informática, precisamente presionaba, ¿no? Sobre esas realidades y ahora, bueno, tenemos inteligencia artificial, machine learning, bueno, tantas cosas, la computación cuántica que nos van desafiando permanentemente, ¿no? Y en nuestras sociedades esto pues genera presiones enormes y esas brechas además digitales. Así que bueno, pues de verdad muy reconocidos por la participación en este panel tan relevante y con invitados tan importantes en nuestra comunidad internacional en materia de datos personales y de verdad que pues no me queda más que agradecer a nombre del Pleno del Instituto, de nuestra comisionada presidenta, pues muy cumplidamente su presencia. Además, pues cerramos esta etapa del Infoem. Como ustedes saben, estará pronto en funcionamiento un nuevo pleno y para nosotros pues ha sido un verdadero placer y un honor el poder compartir y empujar estos temas, pero seguiremos andando, seguiremos trabajando y las instituciones continúan, así que esperemos pronto volver a tenerlos en alguna otra actividad hacia adelante y nada, pues un saludo hasta sus países y de verdad muy reconocidos y le cedo el uso de la palabra a la directora Yadira Cárdenas, quien dará algunas conclusiones y también el tema de los reconocimientos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, comisionado. Un gusto, doctores. Esther Kaufman, ya habíamos tenido el gusto de tenerla hace un año con nosotros. Es un gusto que nos acompañe. Al doctor Álvaro es un gusto tenerlo por primera vez. Ojalá que se repitan subsecuentes. A Alberto, de igual manera, ha sido un placer escucharlos. Y con referente a su participación, me gustaría hacer algunas alusiones importantes con relación al panel, que era específicamente avances y retos del gobierno abierto en la era digital.
Me llama mucho la atención que justamente este panel aborda temas tan centrales, tan focalizados como son, ¿no? Partiendo de los 3 pilares en los que muy puntualmente comentaban por ahí, ¿no? Ya no hablemos tanto de eso, hablemos de centralizar la participación ciudadana, ¿no? Hagamos que funcione de una manera activa, que era lo que se desarrollaba a partir de la primera pregunta, pero pues justamente viéndolo desde el enfoque institucional de gobierno abierto, tiene que ver, tal como lo decía el doctor Álvaro, en cómo se asume el contexto presente y futuro, enfocándonos en los procesos de transformación desde lo social, lo cultural y, como bien lo apuntaba, en los temas de transparencia, ¿no? Por su parte, el gobierno abierto ha reposicionado el uso de las herramientas tecnológicas en la gestión pública, siendo uno de los retos más importantes, en palabras del doctor Alujas, en el caso latinoamericano, el uso de las herramientas digitales para el acercamiento de los gobiernos y los ciudadanos, ¿no? Aunado a ello, se destacó la transformación digital que ha reestructurado los procesos administrativos ligados a satisfacer las necesidades sociales, concientizando que existe falta de apertura digital, siendo justamente estas nuevas herramientas tecnológicas de las que tanto hemos hablado los desafíos principales que tenemos nosotros como instituciones para poder formular políticas públicas atendiendo a las demandas ciudadanas, ¿no? Lo que nos va vinculando un poco también ahí con el gobierno digital y cómo vamos a ir generando estas sinergias con ciudades inteligentes, con participación efectiva. Muchas gracias por sus aportaciones, doctor. Ha sido un gusto poder escucharlo el día de hoy. Asimismo, me gustaría destacar algunas anotaciones muy relevantes de la doctora Esther Kaufmann, y justamente algo que me llamó la atención fue el reto relativo a la heterogeneidad de la sociedad para adecuar los esfuerzos del gobierno abierto y justamente formular procesos realmente integrales y privilegiar ante todo la demanda ciudadana, no solo la oferta gubernamental. En suma, se debe hacer estos esfuerzos adicionales como la publicidad involucrando al sector académico para desarrollar investigación participativa y retribuirla, que en buena medida, y hemos de comentar, es algo que hemos desarrollado bastante en el INFOEM, ¿no? Generar estos diálogos, estos espacios con académicos. Incluso veo aquí a Lilibet, que hace un par de semanas estuvo con nosotros. Lilibet es una titular de la Unidad de Transparencia y compartía con algunos académicos algunas aportaciones en torno a cómo lo vamos a hacer en el Estado de México, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Y eso nos deja hasta cierto punto un grato sabor de boca en el Estado de México. Sobre justamente esa jornada tenemos las relatorías publicadas y ya tenemos un espacio de participación para que nos puedan decir de qué van, ¿no? O qué les haría falta saber con relación a temas de gobierno abierto. Entonces, me gustó justamente este tema porque viene acorde con las acciones que hemos estado desarrollando al interior del instituto. Por otra parte, se comentó de los principios que rigen el gobierno abierto, ¿no? Que justamente, como lo mencionaba hace unos momentos, están afectados siendo una situación que debe atenderse mediante la transparencia, la suma de acciones que vayan generando conocimiento partiendo de la elaboración de mapas de actores, que vayan sumando aportaciones, que fortalezcan las acciones de apertura y la rendición de cuentas. Finalmente, ante la brillante exposición del doctor Alberto Ortiz, pues me gustaría justamente destacar que me llamó la atención justamente entre los panelistas un punto común con relación a que se cuenta con una nueva ciudadanía, ¿no? Con nuevos derechos, y de ello surge este tema de los derechos digitales, por lo que es necesario justamente un gobierno inteligente, una gobernanza de datos con efectiva toma de decisiones, ¿no? Asimismo, señaló que los derechos ciudadanos en temas de transparencia han incrementado a raíz del uso de medios electrónicos. En ese sentido, los datos abiertos permiten innovar la forma de proporcionar información. La tecnología juega un papel fundamental, como todos ya lo han comentado, en esta actualidad, ¿no? Como reto importante me gustaría destacar que se requiere pensar en un cambio paradigmático de las funciones gubernamentales, como han coincidido nuestros 3 panelistas, y en las relaciones con la ciudadanía, ¿no? En el enfoque de un mundo que ha cambiado hacia la era digital totalmente. Lo anterior, ya que sin sistemas de gestión actualizados es impensable contar con transparencia o rendición de cuentas.
Por otra parte, también se refirió a la necesidad de promover un sentido de rendición de cuentas autocompartido, es decir, entre gobierno y sociedad, y realizar la transparencia con valor, con objeto de, como lo refirió muy bien, hacer las cosas bien, ¿no? Qué gusto, qué honor haberlos tenido con nosotros, ha sido un placer. Y por mi parte sería todo. Cedo el uso de la voz a nuestra directora Leslie Serrano para la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias a los ponentes y gracias a la directora general de Transparencia, licenciada Adriana Yadira Cárdenas Tagle. A continuación, en seguimiento a la convocatoria del certamen de buenas prácticas en materia de transparencia 2021 que aprobó el pleno de este órgano garante y de acuerdo con los datos obtenidos en cada uno de los criterios de evaluación, que como ustedes saben, consistieron en cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que es la verificación virtual oficiosa, la certificación por parte del titular de unidad de transparencia, capacitación, recurrencia de recursos de revisión y no contar con extrañamientos públicos, se realizó un puntaje. De este puntaje, el comité dictaminador determinó que los sujetos obligados a los que se les va a otorgar el reconocimiento de buenas prácticas en materia de transparencia 2021 está dividido en tres lugares, primero, segundo y tercer lugar, habiendo posibilidad de empate. En ese sentido, hay 11 primeros lugares. Me permitiré comentarlos de acuerdo a el orden en el que fueron haciendo sus manifestaciones de participar. En primer lugar, el Ayuntamiento de Huixquilucan, con un porcentaje de 100% en el puntaje alcanzado. En segundo lugar, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, igual 100%. También en primer lugar, todos estos son del primer lugar, la Secretaría General de Gobierno con el 100%, la Junta de Caminos del Estado de México con este 100% también, la Cámara de Diputados, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcoco, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinacantepec, el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, el Instituto Electoral del Estado de México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y el Ayuntamiento de Tultepec. Estos son 11 primeros lugares de estos 11 sujetos obligados que alcanzaron una puntuación perfecta en los rubros que se calificaron. En segundo lugar, se encuentra el Ayuntamiento de Toluca, con una calificación de 99.90. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento de Nicolás Romero, con una calificación de 99.85%. Estos son los sujetos obligados que serán acreedores a este reconocimiento en materia de buenas prácticas en materia de transparencia 2021 y adicionalmente a los sujetos obligados que participaron pero que no quedaron entre los primeros 3 lugares, se les hará llegar una constancia de participación, que es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el Ayuntamiento de Villa del Carbón, el Ayuntamiento de Villa Victoria, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla de Vaz, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Catepec de Morelos y el Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias a todos los sujetos obligados que participaron en este certamen de buenas prácticas en materia de transparencia 2021. El reconocimiento se encontrará disponible en las instalaciones del INFOEM en los próximos días. Y como representante de los sujetos obligados, cedemos el uso de la voz al maestro Luis Felipe Borja, que nos dará un mensaje. Adelante. Muchas gracias, maestra. Con el gusto de saludar a todos los que participan en el foro, en el 6º Foro Internacional INFOEM de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. Me gustaría agradecer al Pleno del INFOEM la invitación que nos hicieron para acudir de manera virtual a este foro y también agradecer el reconocimiento que nos hacen aquí al Poder Legislativo y a los demás sujetos obligados que obtuvieron lugares dentro de este certamen por el reconocimiento de buenas prácticas en materia de transparencia. Me gustaría comentar que, bueno, ya a lo largo de los años, desde que se inició esta práctica de hacer los foros, hemos participado, hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no?
todo lo que se ha hecho, porque aparte, pues, en esta ocasión se ha tratado más sobre derechos digitales, y vemos el gran avance, ¿no? Y vemos también que hay muchos retos. En este sentido, este tipo de foros nos abren o nos ayudan mucho a crear nuevas visiones, ¿no? Sobre el futuro de lo que nos viene a nosotros como sujetos obligados y también como ciudadanos. En este sentido, pues bueno, esperemos que este tipo de eventos continúen realizándose y bueno, que se sigan difundiendo de esta forma como lo ha hecho este pleno. Y pues ya por último me gustaría felicitar a todos los integrantes del pleno del INFOEM, agradecerles y reconocerles todo el compromiso que tuvieron a lo largo de su gestión como comisionados. También desearles mucho éxito en los planes futuros que vengan, ya sea dentro del INFOEM o de otros órganos garantes, o en el ámbito en el que se desarrollen. Sabemos que les van a ir bien, sabemos del compromiso que tienen y pues nuevamente muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, maestro Felipe Borja. A continuación, nos permitiremos presentar un video que es referente al reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva. Si nos ayudan a presentarlo, por favor. Muchas gracias. El INFOEM, luego de realizar sendas campañas de difusión entre los sujetos obligados mexiquenses para la construcción de información pública útil e incentivar la publicación de información que va más allá de sus obligaciones de transparencia, lanzó una convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, a la que se registraron 41 prácticas de 23 sujetos obligados, mismas que fueron evaluadas conforme a los criterios establecidos por la normatividad, obteniendo el 100% del puntaje las siguientes. El Poder Judicial, con la práctica Sistema Geoestadístico, pues a fin de disminuir las asimetrías de la información, recopiló, sistematizó y georreferenció toda la información sobre juzgados y oficinas administrativas, desagregada por regiones y distritos, brindando una innovadora herramienta web mediante la cual los usuarios pueden visualizar y explorar un mapa de la entidad, optimizando la toma de decisiones de la ciudadanía y mejorando el acceso a trámites y servicios. Además, destaca la posibilidad de que la ciudadanía pueda descargar información en formatos de datos abiertos para su reutilización e incentiva la participación ciudadana a través de encuestas de satisfacción y evaluación de la información. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, con su práctica Sistemas Municipales Anticorrupción, que ofrece un mapa interactivo que permite visualizar los grados de avance en los sistemas de cada ayuntamiento, iluminándose cada uno en una semaforización, permitiendo el involucramiento, la participación ciudadana, la evaluación de la información y la denuncia para evitar actos de corrupción, lo que detona una efectiva rendición de cuentas. Asimismo, se destaca por contar con formatos abiertos para la reutilización de la información y por un enfoque en grupos vulnerables al narrar información traducida al otomí. Debido al gran esfuerzo realizado para construir información pública útil, reciben una mención especial los siguientes sujetos obligados. El Instituto Electoral del Estado de México, por su práctica Transparencia en lenguas originarias con un enfoque interseccional e intercultural, al proporcionar información en las 5 lenguas originarias del Estado de México, así como por su práctica Transparencia con perspectiva de género, al promover la participación política de las mujeres, el ejercicio de sus derechos político-electorales, la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia. DIF Ixtapaluca, por Mejorando tu Salud, por poner a disposición información sobre programas de salud de forma digital y física a través de volanteo y perifoneo. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por su portal de sentencias con motores de búsqueda para información útil. Secretaría General de Gobierno, por Acción Cívica, Consejo Estatal de Población y órganos colegiados, que brinda información útil sobre la vida cívica en el Estado de México, las condiciones demográficas y la operación de comités de la dependencia. La Secretaría de Salud, por las revistas CBC Cerca de Ti, Inteligencia Epidemiológica, al implementar un medio de difusión para todo el público en materia epidemiológica, control de enfermedades y áreas afines. Tlalnepantla, por su repositorio COVID-19,
al proporcionar la ubicación de hospitales COVID, así como información útil y acciones prioritarias para la población. El Ayuntamiento de Toluca, por su práctica COVID-19, dentro de la página web institucional del municipio de Toluca, al poner a disposición hospitales que atienden COVID-19 y detonar la rendición de cuentas en el municipio. De igual modo, por el ejercicio de presupuesto ciudadano, ya que traduce en lenguaje claro y accesible la integración y ejercicio de los recursos públicos municipales. Finalmente, por el ejercicio planeación y desarrollo institucional, presentando los documentos que dan sustento a la actividad gubernamental del municipio. San Antonio La Isla, ya que en colaboración con los sectores privado y social, a través de su práctica Protocolo Prealba, se ha logrado prevenir la violencia contra las mujeres en el territorio municipal, ofreciendo información útil para erradicar las diversas manifestaciones de violencia. Agradecemos el interés mostrado en esta convocatoria y los invitamos a seguir mejorando en beneficio de todas y todos los mexiquenses. InfoM. Somos tu acceso a la información y protegemos tus datos personales. Muchas gracias a todos los sujetos obligados que han participado en estos eventos. Finalmente, me permite ceder el uso de la voz a la doctora Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del InfoM, quien nos brindará un mensaje y realizará la clausura de este foro. Adelante, comisionada. Muy buenas tardes a todas, a todos. Los derechos humanos son tus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan. Quiero saludar de manera virtual a quienes nos acompañan y nos acompañaron durante esta jornada en la que celebramos el 6º Foro Internacional del InfoM, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información, y hoy agregamos Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Me parece que son temas fundamentales y que se han convertido en parte del InfoM la realización de estos foros. Quiero agradecer a quienes me antecedieron en el uso de la voz, a cada uno de los panelistas que compartieron sus experiencias, reflexiones y conocimientos en la materia que hoy nos convoca desde distintas partes del mundo. Justo hace 6 años, uno de los objetivos de este foro fue crear un espacio de reflexión y analizar cuáles son los desafíos y oportunidades en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública y ahora gobierno abierto en un entorno global, que además diera a las y los servidores públicos, así como a la ciudadanía, elementos de importancia para el ejercicio de los derechos fundamentales relacionados con dichas temáticas, con la participación y el apoyo de expertos nacionales e internacionales de dichas materias. Este año no fue la excepción. Y me congratulo que a pesar de las actuales circunstancias se haya podido realizar por 2º año de manera virtual, este año semipresencial. Quiero agradecer a los integrantes de este pleno, Eva, Javier y Gustavo, por siempre su apoyo solidario en todos los proyectos del InfoM. Saludo a los más de 500 espectadores que han seguido cada uno de los 3 paneles que se realizaron durante este foro con temas de gran relevancia. En este contexto actual, caracterizando la creciente demanda de información y de participación entre gobierno y sociedad, es innegable que el mundo enfrenta grandes retos. Por ello, la forma de ejercer el poder y de interactuar con la ciudadanía se ha transformado, promoviendo esquemas de rendición de cuentas y de combate a la corrupción que requieren el involucramiento de todos los actores. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre estos desafíos con la satisfacción de que existen casos de éxito que podemos analizar y compartir, con miras a fomentar la adopción de mejores prácticas. Al mismo tiempo, buscamos disminuir las limitaciones que aún persisten en la tutela de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, a través de las diversas acciones, el InfoM busca promover una cultura de la transparencia y la protección de los datos personales entre la sociedad mexiquense.
Estoy convencida que el acceso a la información es un derecho llave. Es un derecho que permite a los ciudadanos ejercer otros derechos. Lo hemos mencionado muchísimas veces, como la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia. Por eso es que también estos derechos pueden servir para minimizar brechas, para evitar irregularidades y mejorar la administración pública haciéndola más eficiente. ¿Por qué? Porque una ciudadanía empoderada, una ciudadanía informada ejerce mejor sus derechos. A través del Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos Personales, el instituto se carga de promover la cultura referente a este tema que es de suma importancia, tanto en la población que es de muy temprana edad, así como entre todos los sujetos obligados de esta entidad, ya que por medio de los organismos garantes se trabaja este enfoque de prevención, procurando que estos datos se protejan desde la autodeterminación consciente y responsable. Por ello, tenemos que educar a nuestros hijos y a la población de educación primaria y secundaria a conocer la autodeterminación informativa, de tal manera que se puedan prevenir vulneraciones a otros derechos. Como aquí se ha mencionado, otro de los ejes de este foro fue abordar los retos y los desafíos del gobierno abierto, pero también reconocer los avances que se han alcanzado en nuestro estado. Por ejemplo, se firmó ya la declaratoria de gobierno abierto desde 2016. Seguimos trabajando. Sí, no ha sido rápido, pero nuestro Estado de México no es un estado sencillo. Simplemente tenemos 17 millones de habitantes, más de 17 millones de habitantes, que implica también estructuras sólidas y robustas en las instituciones gubernamentales que deben de llevar su debido proceso para hacer las maneras de manera correcta. Vamos avanzando y vamos en buen camino hacia ello. Después de casi 2 años de pandemia, este órgano garante no dejó de tener involucramiento en las actividades de los ejercicios de gobierno abierto. Se realizaron foros regionales, convocatorias públicas para instalar el secretario técnico local y se concretaron mesas para trabajar en 3 compromisos proactivos en la construcción de anticorrupción, desarrollo democrático y cultura de gobierno abierto. Por ello, con los conocimientos aquí adquiridos en las múltiples ponencias que formaron parte de este foro internacional, ahora lo que corresponde es también a demostrar con casos prácticos cuál es el impacto real del acceso a la información, la protección de los datos personales, el gobierno abierto y la transparencia proactiva, con su eje transversal, los archivos, con el buen cuidado de los archivos. Reconozco una vez más el esfuerzo e interés de quienes participaron en la 6ª edición de este foro internacional. Les invito a replicar, pero sobre todo a difundir los derechos fundamentales entre toda la población. Me complace también reconocer el esfuerzo de los sujetos obligados que formaron parte del certamen de buenas prácticas en materia de transparencia de 2021. Sin duda alguna, la participación dentro de estos procesos ayuda al fortalecimiento de las acciones encaminadas hacia la transparencia. Por eso es que hoy celebramos la labor de quienes hicieron un esfuerzo adicional. Quiero agradecer a todas y a todos por el apoyo en este foro. Y si me permiten, en nombre de los integrantes de este pleno, Eva, Gustavo y Javier, daremos por clausurados los trabajos de este último evento público dentro del pleno del INFOEM. Así es que, si me permiten ponerse de pie, por favor, los que están presentes. Siendo las 14:15 de este día, 17 de agosto de 2021, se declaran clausuradas las actividades del 6º Foro Internacional de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. Deseo el mayor de los éxitos para todas y para todos. Muchos saludos a los titulares de las unidades de transparencia
que nos acompañan y a quienes integran el Instituto Electoral de nuestro estado, así como a la legislatura y a todos los que nos acompañan, nos ven y nos siguen, a nuestra máxima casa de estudios, y son los que puedo apreciar en pantalla. Pero muchísimas gracias a todos los que siempre nos siguen y todos los que han hecho que este InfoEM sea lo que es hoy, una institución sólida y de referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias a todos.